Eh, Muchas gracias, Javier, muchas gracias a Proeléctrico por la invitación en esta mañana. Eh, pues la idea el día de hoy es conversar un poco sobre Industria 4.0, que es un concepto que estamos manejando hace ya bastante tiempo, poco más de 2 años. Sin embargo, pues estamos todavía en pañales y estamos eh, un poco ignorantes de algunos, pues estamos un poco ignorantes de cómo va la evolución de la industria 4.0, cómo estamos en Colombia, cómo estamos a nivel mundial y cuáles son los jugadores que entran ahora mismo en la industria a participar en esta nueva revolución industrial. Entonces, Omar, no sé si tú puedes compartir la pantalla. Sí, ya hoy. Me presento, pues mi nombre es Pedro Osorio, soy ingeniero de ventas para Valmir en Colombia. Estoy de base en Barranquilla. Y el ingeniero Omar es el ingeniero de soporte técnico en Colombia, aunque también da soporte a otras áreas de América Latina. Y Omar está pues con base en Bogotá. Listo, Primero creo pues que están viendo la pantalla, ¿sí? nos confirman si ven la pantalla, por favor. Sí, claro, se ve perfectamente. Vale. Vale, entonces como les había comentado, vamos a conversar sobre Industria 4.0, pero primero tenemos que hacernos la pregunta de qué es la Industria 4.0. Hay mucha gente pues, que ha escuchado hablar de Industria 4.0, de que ya vamos a empezar a trabajar en Industria 4.0, que ya estamos implementando sistemas con Industria 4.0, pero la idea es inicialmente conocer un poco sobre qué significa y cómo se come la Industria 4.0 a nivel obviamente industrial, ¿no? Y en esta charla vamos inicialmente a enfocarnos en unos conceptos teóricos, sin explicar a fondo cómo está la revolución industrial, ¿no? Y luego sí entramos a ver más conceptos técnicos de cómo podemos entrar eh, a, a- a implementar sistemas de industria 4.0, ¿vale? O sea, la idea es ver cómo esta revolución industrial va a cambiar nuestro estilo de vida y hasta la manera en que nosotros podemos hacer los negocios. Sigo. Entonces, ¿qué es la industria 4.0? Inicialmente tenemos que saber qué no es la industria 4.0. Pues nos hemos enfocado a hablar de industria 4.0 solamente en una conectividad remota o tener una conexión remota con un sistema. Pues eso existe ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Primero, ¿qué no es la industria 4.0? Pues no hay una forma única de convertir o hacer un equipo de industria 4.0. O sea, no es un protocolo, no es un estándar, no es un certificado, no es un producto, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ahora yo tengo este equipo y voy a hacer que hable industria 4.0. No lo hace. En realidad, la industria 4.0 es un concepto que es europeo, promovido más que todo por, por los alemanes, que tienen una industria mucho más avanzada, ¿no? Y va enfocado más que todo a cambiar los sistemas y métodos de fabricación, utilizando siempre nuevas tecnologías, obviamente, pues, eh, alineadas con todas las políticas occidentales y a nivel mundial. Entonces, la idea principal es cambiar los métodos o los sistemas de fabricación utilizando nuevas tecnologías y aprovechando la tecnología que hoy en día tenemos en nuestra industria, porque yo no voy a llegar hoy a una industria final a decirle tienes que cambiar todo para que puedas utilizar industria 4.0.
Eso no va a pasar y obviamente económicamente es inviable. Entonces la idea es aprovechar lo que tenemos y utilizar sistemas nuevos. ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros como fabricantes? Nosotros como iBuilder, como fabricantes de dispositivos y equipos para este tipo de industria. Pues inicialmente, pues la competencia mundial que tenemos nosotros como fabricantes, ya que hay muchos países donde la mano de obra es muy económica, sin mencionar países que, bueno, hay mucha explotación de trabajo, la mano de obra es muy barata, no se les está pagando seguridad social a las personas, en fin. Entonces nosotros como fabricantes tenemos que enfrentarnos a ese tipo de adversidades, pero ¿de qué forma? Implementando nuevas tecnologías para poder hacer las famosas y conocidas Smart Factories o industrias inteligentes. ¿Qué queremos llegar a hacer de aquí a cuando estemos implementando Industria 4.0 o un proyecto con Industria 4.0? Pues que la industria sea más productiva, que sea más flexible y obviamente pues, mucho más eficiente. Entonces, sigue Omar, lo que tenemos o lo que queremos hacer ver es que las futuras fábricas o las fábricas que nosotros queremos, a las que nosotros queremos llegar y a la que toda la industria debe ir enfocada. Si aquí tenemos clientes que estén en industria, que sean industriales, todas las industrias tienen que ir enfocadas a ser más productivas y eficientes y que sean industrias inteligentes, ¿no? Porque allá vamos todos. Si no, nos vamos a quedar y vamos a tener a futuro, de aquí a 20 años, problemas. Entonces, las futuras fábricas que sean las Smart Factories o fábricas interconectadas. Y esto es lo que vamos a intentar entonces explicar el día de hoy. Sigo. A forma de teoría, la industria 4.0 se llama industria 4.0 porque es la cuarta revolución industrial que ha existido en el mundo. O sea, es la cuarta, hay tres anteriores, sé que de pronto ya algunos conocemos el concepto, pero los que no nos conocemos, expliquemos que a nivel industrial han existido hasta hoy cuatro revoluciones industriales. La primera revolución pues, fue basada en maquinaria y transporte de vapor. O sea, siempre la revolución industrial lo que ha buscado es aumentar la producción disminuyendo los costos de la misma producción, ¿no? Entonces ya en la primera revolución empezamos a trabajar con máquinas en vez de hacer todo manual. Entonces ya son máquinas a vapor en esa época, obviamente, pero ya empezamos a trabajar con máquinas y dejamos a un lado una parte de lo que hacíamos manualmente. Ya la segunda revolución es cuando empezamos a hacer las famosas líneas de producción. Y aquí es donde ya juega un papel importante la energía eléctrica, que empezó ya a incluirse dentro de nuestra industria. Ya en esta segunda revolución, es cuando Henry Ford en esa época aumentó la producción de vehículos en 800% y el precio disminuyó en casi una tercera parte de sus vehículos y fue cuando Henry Ford se hizo famoso, porque incluyó en su o hizo pues su primera línea de producción en serie. Ahí pues ya todo se producía en serie, vino la energía eléctrica, todo tenía que ser pues obviamente del mismo color, de la misma forma, y bueno, vino el concepto. Ya la tercera revolución industrial es cuando empezamos a incluir dentro de nuestra industria lo que son los famosos PLCs, los controladores lógicos programables, las computadoras y también los robots, ¿no? Entonces ya también dejamos a un lado mucha de la parte manual, se hace ya una parte automatizada
¿ya? Y ya se empezó a implementar lo que es la electrónica y todo lo que es la tecnología de la información. Y la cuarta, la que estamos hoy en día viviendo, todavía no hemos llegado, estamos en plena cuarta revolución industrial, es cuando ya esos sistemas de producción se hacen inteligentes, ya pueden tomar decisiones autónomas, ya empezamos a incluir PCs, lo que, ya de lo que es Smart Factory, o sea, que toman sus propias decisiones en los procesos de producción, pueden identificar cuando un equipo, o pueden predecir cuando un equipo empieza a tener algún problema, ¿no? Y ya vamos desplazando también un poco la intervención humana. Ya en este tipo en la cuarta revolución industrial que empezamos a hablar de digitalización, ya vemos sistemas basados en cloud, ya empezamos a ver que juega un papel súper importante lo que son Amazon, Azure, todas estas bases de datos que son basados en cloud y pues obviamente pues sistemas ciberfísicos, informática y todo este tema. Entonces ya tenemos claro que esta es una cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Anteriormente han habido tres revoluciones industriales y todas las industrias han tenido la necesidad de migrar y de actualizarse. Por eso es tan importante que a pesar que no tengamos claro cuál es el concepto de Industria 4.0, debemos implementar o ir buscando la forma de hacer la implementación. Para, para empezar a conocer cómo podemos implementar la industria 4.0 en nuestra industria, entonces ya existen las tecnologías y los conceptos claves que debemos tener eh, en la industria 4.0, ¿no? Inicialmente, pues los sistemas ciberfísicos, que son los componentes físicos y de software que están pues entrelazados profundamente, pues obviamente lo que son las tablets, los celulares, los computadores, ¿no? Está la parte de virtualización. La virtualización es que toda parte real tiene una parte también digitalizada, y eso lo hemos visto ya muy frecuentemente. La realidad aumentada, que son las tecnologías que permiten superposición en tiempo real de las imágenes, la información y pues todo lo que son marcadores generados virtualmente en nuestro entorno. El tema de autodiagnóstico, que ya son decisiones autónomas que tienen los mismos equipos de saber si están funcionando bien o si están teniendo algún inconveniente. Ya entramos a ver lo que es el IoT, que es Internet of Things, que todo esté pues interconectado por el cloud. Ya aplicaciones cloud, que todos son dos recursos, todos los recursos están a nivel pues, computacional en el cloud, en la nube. Ya empezamos a ver sistemas de ciberseguridad, que es muy importante porque es una barrera que siempre tenemos. Que dicen, es que yo saco la información y la llevo a la nube, pero ¿quién me garantiza que mi información no se va a perder? Estamos trabajando muy fuertemente en este sistema de ciberseguridad porque todos los datos deben estar protegidos y seguros. Ya empezamos a hablar de Big Data y Smart Data. Aquí es muy importante saber que tenemos anteriormente en la tercera revolución industrial, tenemos mucha información que llamamos Big Data, pero empieza a jugar en la cuarta revolución industrial lo que es el Smart Data o el dato inteligente. Tenemos la información actualmente, ¿qué vamos a hacer con esa información? Luego, pues vemos el machine to machine, que es cómo se comunican entre dispositivos, pues todo el tema de gestión de activos que ya existía hace un tiempo, y empezamos a utilizar todo el tema de tablets y celulares dentro de la industria, y obviamente, pues, un papel súper importante que hoy en día estamos utilizando en la industria, que es la eficiencia energética, que siempre debemos ir encaminados a que debemos cuidar el medio ambiente y debemos ser lo más eficientes y ahorrativos. Sí, Omar.
Entonces, hay tres tecnologías principales que debemos nosotros jugar en Industria 4.0 y la más importante es el software. Y aquí el software empieza a jugar una importancia fundamental, una importancia fundamental, porque ahora mismo el software es el que me va a garantizar o es el que va a tomar las decisiones según el desarrollo que nosotros hagamos, va a hacer que mi fábrica sea inteligente. El software es el que vamos a trabajar para cargarle la información. Obviamente la segunda parte es la conectividad, y aquí es donde nosotros sacamos pecho y somos expertos en conectividad. Tenemos que garantizar que los equipos estén adecuadamente conectados y que sean los equipos adecuados también para que la información llegue de manera segura, correcta, eficiente y que llegue. Tenemos a veces muchos problemas. Y obviamente pues el internet y el cloud que son ahora pues la forma de interconectarnos a nivel mundial. Estos son los tres vínculos nuevos que digamos no teníamos dentro de nuestra producción, así como antes no estaban pues los PLCs y todo esto, ahora mismo ya tenemos que incluir el internet, el cloud, el software y obviamente pues la parte de conectividad segura, eficiente. Ahora, Omar, te voy a dar la palabra, sin embargo, pues quería antes de explicarles por qué Weissmuller en la industria 4.0, ya vamos a ver una explicación bastante buena por parte de Omar, que ustedes conocieran pues como tal el concepto. ¿Tienen alguna duda? Por favor, si tienen inquietudes, las pueden escribir en el chat o pueden, no sé si es posible, Gabriel, abrir el micrófono en algún momento. Sí, si alguno tiene alguna duda, pues, y de pronto desea manifestarla de manera más clara, puede abrir su micrófono si la tiene hasta el momento. Perfecto. Listo. Entonces, Omar. Listo, vale, muchísimas gracias, Pedro. Entonces, pues, primero que todo, como Pedro lo indicaba, mi nombre es Omar Herrera, soy ingeniero de soporte técnico para Colombia en Weissmuller y pues también estoy, digamos que en la parte responsable en todo lo que son temas de automatización. Entonces, bueno, ya gracias a la introducción de Pedro vimos que es Industria 4.0 como los pilares hacia donde pues estamos apuntando hoy en día en los diferentes tipos de industria, pero de aquí en adelante vamos a mirar por qué Weissmuller es tan importante y es un fuerte aliado cuando empezamos a hablar de Industria 4.0. Entonces, pues antes de hablar o de empezar a mirar qué equipos o qué soluciones tenemos dentro de nuestro portafolio, entonces, pues viramos, aparte de lo que ya nos ha nombrado Pedro, ¿por qué más debemos de empezar a hablar de IoT industrial más que todo? Entonces, pues Pedro nos hablaba de la eficiencia energética, todo lo que es mantenimiento predictivo, pero pues también tenemos otro tipo de indicadores que nos apuntan a Industria 4.0, que es todo, por ejemplo, que la máquina esté funcionando al 100%, o sea, que siempre esté puesta en marcha. Si hay alguna falla, pues que nos anticipemos al por qué está fallando, tener los repuestos, poder ver las condiciones de la máquina en todo momento, desde cualquier punto, no solo digamos que ahí en el área donde se encuentra el proceso. Si yo quiero revisar los parámetros de la máquina, ver qué está pasando, si hay alguna falla, pues poderla visualizar desde cualquier otro lado, ya sea desde la oficina o por fuera de la planta, por ejemplo. También para sacar todos los factores, todo el indicador del OE, todo lo que es también detección de anomalías tempranas, gestión de activos. Entonces son bastantes cosas lo que me va a permitir toda la integración de un sistema de industria 4.0. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener como tal en la planta y hacia qué beneficios vamos a ir con la implementación, ya sea gradual, de Industria 4.0? Entonces, vamos a tener todo el tema de análisis de seguimiento. En este caso, vamos a tener un seguimiento
desde todos los sensores que se encuentran en la parte más baja, los controladores, hasta todos los equipos robustos, los sistemas de control, ver desde un seguimiento desde la parte de mantenimiento, la parte de producción, la parte de gestión, cada uno de los equipos y el proceso, cómo va, pues para tener como tal un análisis de todo el proceso. Vamos a tener siempre mejora continua. Si se falla, pues digamos que más adelante lo vamos a ver. Si hay una detección anómala y de pronto no estaba, no la teníamos contemplada, pues hay software de Machine Learning que me van a ir alimentando este algoritmo para pues ir previendo en un futuro este tipo de fallas. Identificación de configuraciones óptimas, conocimiento asegurado del personal, es decir, que podemos encontrar información técnica en cualquier momento del proceso, no simplemente física, sino ya podemos también involucrar este tipo de información en la nube. Entonces, ¿qué beneficios nos va a ir dando a medida que vamos eh, envolviéndonos en Industria 4.0? Entonces, primero que todo lo que es reducir los costos en temas de servicio y mantenimiento. Ya no vamos a tener paradas de proceso tan largas, van a ser cortas simplemente de reemplazar alguna pieza defectuosa o revisar exactamente qué es lo que está pasando, tan sencillo como de pronto a veces eh, resetear algo que de pronto no lo teníamos muy claro, pues sin la implementación de Industria 4.0, aumentar la productividad y la disponibilidad del proceso como tal, también conocer las fallas ante todo los procesos de calidad y pues uno de los pilares fundamentales que me parece muy importante, la interconexión de todos los dispositivos, es decir, si hay un dispositivo que por ejemplo me está entregando una comunicación serial, pues yo cómo puedo integrar este equipo a toda mi red Ethernet, por ejemplo. Entonces, bueno, antes de empezar Bueno, en los detalles, ¿sí? disculpa, hay una pregunta que creo que fue de lo que dije anteriormente. Dice Samuel, ¿para qué tipo de procesos aplica y para cuáles no aplica la tecnología 4.0? Para dejarla enseguida claro. ¿Para cuáles aplican los procesos de industria 4.0? Los que tengan las tres industrias anteriores, las tres revoluciones anteriores. O sea, tienes que tener un proceso, tienes que tener un proceso conectado, tienes que tener, pues, obviamente, una fabricación automatizada con PLCs, ¿no? Y luego de ahí es donde ya tú vas a utilizar la industria 4.0, que vas a utilizar la información, llevarla al cloud y manejar esa información de forma adecuada. Obviamente, pues para los procesos que son muy mecánicos, o sea, muy manuales, eh, no aplicaría, pues tendríamos que hacer una evolución más fuerte, incluyendo pues ya PLCs, primero automatizar el proceso y luego de automatizar el proceso ya puede aplicar eh, conectividad en la nube y todo lo que es tecnología 4.0. Exacto, Listo. digamos que complementando lo de Pedro, la respuesta que nos da, digamos que toda la industria donde estemos, procesos de fabricación, generación de energía, intralogística, transporte, todo en todos estos procesos podemos llegar a ir abarcando Industria 4.0. Vale, entonces continuando, Industria 4.0, nosotros como Webmuller, pues la tenemos, digamos que es un paso a paso, en donde en cada una de las etapas de Industria 4.0, Webmuller está aportando. Entonces, ¿qué etapas vamos a encontrar en Industria 4.0? Todo lo que es adquisición de datos, procesamiento de datos, comunicación y envío de los datos que hemos adquirido, y finalmente qué hacer con estos datos, es decir, el análisis de los datos y la lógica de negocios como tal, dependiendo pues lo que queramos llegar. Entonces, en cada una de estas etapas, Webmiller tiene diferentes tipos de soluciones que nos va a ayudar. Entonces, vamos a empezar primero con adquisición de datos. Entonces, en este caso manejamos diferentes soluciones que vamos a entrar más al detalle, como U-Remote, medidores de energía, acondicionadores de señal, fuentes de alimentación. Ya vamos a ver por qué una fuente de alimentación la tenemos considerada como adquisición de datos, terminales IoT o los gateway IoT y nuevos sensores con tecnología de transmisión de datos. Entonces tenemos todo el tema de solución de U-Remote,
Básicamente es donde vamos a adquirir la mayor cantidad de señales en el proceso de diferentes tipos. Es decir, yo puedo tener entradas y salidas digitales, análogas, de temperatura, de seguridad, de medición de energía. Todas estas concentrarlas, lo que conocemos hoy en día como RTUs. ¿Por qué? Porque básicamente uno, como de los objetivos de Industria 4.0, es tener información descentralizada, es decir, que no concentrar todo en el mismo tablero principal, sino tener diferentes puntos en donde yo voy adquiriendo la información y por protocolos de comunicación enviarla a un sistema de control principal. En este caso, pues nosotros manejamos diferentes protocolos como Ethernet, Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, Profibus. Entonces tenemos diferentes equipos compatibles con cualquier marca de controlador en el mercado. Alambrale, Rockwell, Ombron, Schneider, bueno, tenemos diferentes opciones y se pueden configurar sin ningún problema. Con cada cabecera podemos colocar hasta 64 módulos independiente del tipo. Entonces podemos ir adquiriendo, no importa si ya es un proceso, digamos que establecido en la industria, si se necesita hacer una ampliación, pues podemos colocar nuestras RTUs. Tenemos todo el tema de medición y monitorización. En este caso, abarcan todo lo que son sistemas de medición de energía. Entonces, tenemos equipos como medidores de energía o analizadores de energía. Dependiendo lo que queramos en nuestro proceso, simplemente visualizar los consumos o ir más allá, ir almacenando, pues, qué está pasando en cierta máquina, cuáles son los consumos, si hay sobretensiones, si hay cortes de energía. Entonces, todo esto pues como en uno de más adelante lo vamos a ver, se necesitan conocer y reducir los costos de producción de mi proceso, pues esa es una gran clave en el momento de hacer la adquisición de estos datos. Entonces, simplemente podemos reducir costos, también nos ayuda a proteger el medio ambiente y lo más que todo, eficiencia de recursos al momento de hacer los procesos de producción. También complementario pues a los equipos de medición, manejamos todos sus accesorios como lo son transformadores de corriente en núcleo abierto, núcleo cerrado y las nuevas bobinas Rubowski que simplemente nos ayudan para hacer un montaje más fácil, eh, como es a veces muy dispendioso con un CT. También manejamos todo el tema de acondicionadores de señal. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué tiene que ver un acondicionador de señal en todo lo que es Industria 4.0? Como estamos hablando de que la clave es llevar, intercomunicar todos los equipos, entonces si tenemos de pronto sensores que me dan, no sé, una señal en tensión de 0 a 10 voltios, en corriente 420 mil amperios, pues es importante a veces tener un seguimiento de lo que está pasando, por ejemplo, con una RTD, un proceso de temperatura o algún otro, un sensor de flujo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acondicionadores de señal que no simplemente convierte esa señal, por ejemplo, de tensión a corriente, sino que es adicional de convertir la señal, estamos en la capacidad de mandar ese valor a través de una red Ethernet a través de Modbus TCP. Entonces vamos a ir empezando a integrar estos tipos de sensores en campo que digamos no tienen la capacidad de comunicación como tal. Manejamos también las fuentes de alimentación. En este caso, pues una fuente de alimentación es para alimentar, como su nombre lo indica, algún proceso, algún sensor, algún actuador, algún sistema de control. Pero hoy en día está cogiendo bastante fuerza también conocer los parámetros de esa fuente, es decir, si me está consumiendo lo que es, si estoy entregando los 24, si estoy entregando la corriente necesaria. Entonces nosotros manejamos una fuente, una gama que es la ProTop, nuestra gama más alta, en donde yo incluyendo un accesorio de comunicación en la parte frontal, como se ve aquí en la imagen, ya puedo tener un protocolo como ya sea CANopen o IO-Link para ir enviando esos datos. Entonces, ¿qué datos podemos ir enviando como tal al sistema que me va a monitorear? Todo lo que son tensiones, corrientes, horas de funcionamiento e igualmente yo también puedo hacer algún tipo de control, es decir, por ejemplo, apagar la fuente remotamente, dado el caso. Si la fuente por algún motivo no me está entregando los 24, sino por ejemplo pasó algún incidente y se bajó a 20 voltios, pues poder regular esos 20 a 24 voltios, por ejemplo.
Entonces son una solución que estaba cogiendo bastante fuerza en el mercado en todo el tema de monitorear las fuentes o los procesos de alimentación a 24 voltios. Continuando, también manejamos todo lo que son los Gateway IoT. En este caso, ¿qué quiere decir? ¿O para qué lo podríamos llegar a utilizar? Un gateway, como su nombre lo indica, simplemente es la interfaz, en este caso, para la recolección de todos estos datos y enviarlos a un sistema cloud o a un servidor local o a alguna base de datos. En este caso, está acá en esta etapa porque básicamente nos ayuda para procesos ya existentes. Es decir, yo ya tengo mi proceso, digamos que mi PLC, que me hace todo el control con sus entradas y salidas, y a este controlador le está llegando pues toda la información que necesito. Pero el controlador no está en la capacidad de dar un paso a más, en este caso, de enviar información, de hacer el procesamiento, de enviar información a un sistema cloud. Entonces, aquí es donde entran los Gateway IoT, en donde por protocolos de comunicación, ya sean Ethernet o seriales, van a recolectar toda la información de los controladores existentes en mi proceso y ya internamente, pues hacen su procesamiento de datos y envía la información a donde la requiramos, que va a ser el siguiente, uno de los procesos o de las etapas que más adelante vamos a ver. Y finalizando, digamos que esta etapa vamos a encontrar nuestra gama de sensores USense. Entonces, en este caso manejamos, bueno, digamos que dos versiones de sensores inteligentes que envían los datos a través de Bluetooth. Entonces, manejamos todo lo que son sensores de vibración, me están monitoreando las vibraciones del motor, por ejemplo, o la aceleración en cualquiera de, pues, de los ejes dependiendo cómo lo monte y me está enviando esa información a un gateway IoT con Bluetooth. Ya este gateway se encarga de procesar y también enviar información. Adicional, pues yo puedo ver las gráficas, por ejemplo, las tendencias que está pasando en ese momento. E igualmente, como lo hacemos con el tema de vibración, también con la energía de consumo de los motores o, bueno, de los variadores, de los drives, todo lo que tengamos movimiento en las plantas. Entonces acá un ejemplo como tal de adquisición de datos, entonces como lo hemos venido hablando, Industria 4.0 no es empezar de cero, sino simplemente aprovechar lo que tenemos en el proceso, en nuestra máquina actual y ver con qué equipos adicionales vamos a dar el siguiente paso. Entonces acá un ejemplo, como tenemos una máquina existente que ya tiene pues todos sus adquisición de datos como tal, entonces no vamos o no hay necesidad de alterar la programación del PLC existente o simplemente configurando la red que se necesita lo podemos sacar la información. Entonces podemos colocar, aquí me voy a adelantar un poco, nuestro controlador IoT o el gateway que ya hemos venido hablando y simplemente por protocolos de comunicación vamos jalando esos datos. Vale. La siguiente etapa que encontramos en Industria 4.0 ya es el procesamiento de datos, es decir, ya una vez adquirido todas las señales de nuestro proceso, ¿qué vamos a hacer con esas señales? Entonces, en este caso, pues es también involucrar pues todas las etapas del procesamiento de datos, etapas de producción, de gestión y pues ya todo el tema de gerencia. Entonces, jalarte esos datos y aquí es donde vamos a encontrar diferentes equipos de procesamiento de datos. Entonces, vamos a encontrar todo lo que son los controladores que nosotros manejamos. Manejamos dos versiones. Uno que es un U-Control Web. Una principal característica, digamos, que es el que más promovemos acá en Colombia, es que no requiere ningún software, simplemente a través de un web server podemos hacer la configuración y la programación. Ya más adelante vamos a ver más características de este controlador. Tenemos un View Control Studio, que como tal, este sí es un PLC. Podemos llegar a programarlo bajo los lenguajes de Codesis, adicional pues C++, pero pues este controlador sí requiere como tal un software, una licencia para hacer la programación. Nuevamente encontramos el Gateway IoT, que ya lo hablamos, y todo lo que son PCs industriales, con pantalla o sin pantalla y diferentes tipos de sistemas operativos. Entonces, para empezar un poco más a hablar en detalle, tenemos todo lo que es el U-Control Web. Es un controlador modular como lo podemos ver acá. Es decir, que yo puedo colocar, si el proceso lo requiere,
entradas y salidas digitales, análogas, de temperatura, las mismas que veníamos hablando en la adquisición de datos, solo que es la familia U-Remote. Es un controlador que se alimenta a 24 voltios en DC. Yo puedo llegar a expandir la memoria hasta 32 gigas con una SD card genérica. Necesita una marca en específico. Tiene dos puertos Ethernet totalmente independientes, lo que me va a ayudar, digamos, que a hacer una adquisición de datos más amplia. También tiene un puerto de asistencia micro USB y lo mejor de todo, como los venía hablando, es que no requiere licencia. Simplemente hablo un navegador web, ya sea Chrome, Mozilla, Explorer, apunto la dirección IP por el puerto que esté conectado, ya sea por el puerto micro USB o el puerto Ethernet, cualquiera de los dos, apunto la dirección IP y ya me va a desplegar el web server. Entonces, ya cuando desplegamos el web server, pues vamos a encontrar los medios para configurar y programar. Entonces, el controlador tiene dos sistemas operativos, uno que está enfocado a todo lo que es IoT, todo lo que es el tema de conectividad. Entonces, en este apartado, pues tenemos una programación a través de Nodo Red. Node-RED es un lenguaje totalmente abierto. Básicamente, si lo vemos visual, es muy parecido al ASCII para que de pronto las personas que no lo conocen, y vamos a encontrar nodos que simplemente son de parametrizar datos, y hay otros nodos que sí son de programación. Esos nodos que se programan se hacen a través de JavaScript o HTML. Básicamente, con este lenguaje es por el cual nos vamos a comunicar con diferentes sistemas cloud no específico de alguna marca como Azure, IBM, Amazon o cualquiera que encontremos en el mercado. También podemos comunicarnos en directo con sistemas de bases de datos, con servidores locales, con protocolos como MQTT, OPC-UA, HTTP, TCP, todo lo que se requiera. Y el otro procesador que nosotros manejamos, o bueno, que tiene el controlador, es el U-Control Web. Básicamente, este procesador o este apartado es para aplicaciones en tiempo real. Digamos que si yo necesito hacer algún proceso de automatización estándar, sencillo, yo lo haría a través de este sistema. Y el lenguaje de programación en este caso es blocks. Listo, entonces lo reitero, tenemos los dos embebidos dentro del mismo controlador para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra prestación me da este controlador? Es que yo puedo tener diferentes tipos de dashboard ya almacenados en el controlador. Es decir, yo puedo llegar en algún momento a enviar una HMI y desde cualquier dispositivo que esté conectado a la misma red local, llámese una tablet, un celular, otro monitor, un televisor smart, yo puedo desplegar el dashboard, es decir, que yo puedo llegar a utilizar el controlador también como un mini SCAD, dado el caso que también se requiera. Entonces son ventajas que nos da nuestro controlador. Yo puedo tener gráficas, tablas, gráficas de barras, de líneas, visualización de alarmas. Entonces puedo tener diferentes tipos de visualización, ya sean que estén creadas en el dashboard nativo del controlador o Node-RED hacer un lenguaje abierto, como les venía comentando. Pues también tenía nodes o palettes para generar dashboard. Y si yo pues requiero una visualización más avanzada para aquellas personas que tengan conocimientos en HTML, yo puedo llegar a generar un dashboard como una página de internet, muchísimo más avanzada. Omar, hay una pregunta ¿Sí? del ingeniero Javier García, que si los controladores tienen certificación para ambientes marinos y la respuesta es sí. Sin embargo, son IP20, ¿no? O sea, deben ir dentro de un gabinete, pero ellos Sí, exacto. tienen certificación DNB, de hecho tienen certificación para áreas clase 1, división 2, tienen UL, tienen ISX, o sea, tienen homologaciones bastante, o sea, de la industria más pesada. Exacto. Gracias, Pedro. Vale, entonces pues bueno, esto era el tema del controlador. Digamos que el otro controlador que manejamos pues tiene algunas prestaciones de estas. La principal es que
pues ya puedo programarlo en todos los lenguajes que me da Codesys, Ladder, test estructurado, Graph-Z, bueno, tenemos Independence, pero pues necesitamos como tal eh, un software. Continuando, entonces manejar ya el siguiente proceso que vamos a encontrar es, bueno, después de tener esos datos, de haberlos procesado e identificar cuáles son los más relevantes en mi proceso, pues ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿A dónde los voy a enviar? Entonces, pues en todo proceso siempre vamos a encontrar una infraestructura robusta de comunicación. En este caso, pues Webmuller abarca desde los sistemas de producción, jalando información de todos los equipos que estén en planta, pasando pues por todo el tema de control y gerencia y enviándolos finalmente, pues en este caso vemos acá representado pues como un tema de un servidor. Entonces, en cada una de esta arquitectura, pues tenemos los equipos idóneos para no dejar ningún equipo sin comunicación y pues tampoco para perder la comunicación en ningún punto. Entonces, ¿qué tenemos? Manejamos todo lo que son gateway y conversores de medio. Entonces, como le veníamos hablando, uno de los pilares es que todos los equipos pues, estén intercomunicados, independiente de pues, si son seriales o son Ethernet o son de fibra óptica. Entonces, digamos que para los equipos que estén conectados o que tengan comunicación serial, manejamos todo lo que son conversores de medio, de serial a cobre, de cobre a fibra o de serial a fibra óptica. Digamos que en algún momento tenemos que enviar información a longitudes muy largas de un equipo serial, entonces podemos utilizar, por ejemplo, un conversor serial a fibra óptica para transmitir esta información a kilómetros, por ejemplo. Tener en cuenta que simplemente estos conversores de medio me van a convertir, valga la redundancia, el medio en el que está el equipo. Es decir, si tengo serial, me va a convertir, tengo Modbus RTU en serial en el medio 485. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en Ethernet, yo sigo teniendo Modbus RTU. Digamos que si no tengo al otro lado un equipo que me lea en Modbus RTU sobre Ethernet, pues tengo que utilizar nuevamente un conversor de medio de Ethernet a serial y ahí hacer la lectura del equipo. Para procesos donde se requieran, aparte de convertir el medio, convertir el protocolo, manejamos gateway de comunicación. En este caso, manejamos un único gateway que es de conversión entre Modbus RTU y Modbus TCP. Me convierte el medio y me convierte el protocolo, para que lo tengamos en cuenta. Manejamos también todo lo que son switches Ethernet. Entonces, bueno, todos hemos visto un switch como tal cuando estamos en la oficina, estos equipos que donde yo conecto mi computador y tengo internet, o los que me dan nuestras empresas prestadoras de servicio de internet. Pero ya estamos hablando de switches industriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero que las carcasas son más robustas, estamos hablando de carcasas de aluminio, como tal, son alimentados en DC en 24 voltios, que están dentro de un rango de 12 a 48 voltios en DC con alimentación redundante. También tenemos la posibilidad de tener switches Ethernet con IP67, que son estos, digamos, este negrito que se ve acá en la imagen, donde queramos instalarlo pues en planta. Del resto, todos los equipos son IP20. Son para montaje en riel DIN y podemos tener switches desde 5 hasta 24 puertos. Podemos tener variantes fast o con puertos gigabit. También variantes con puertos de fibra embedido, ya sea multimodo, monomodo, con conector SC o ST. Y adicional también vienen unas variantes con puertos para transceivers SFP, digamos con donde queramos conexiones de fibra óptica LC. Podemos tener switches administrables, no administrables. Entonces, igualmente tenemos diferentes familias. Tenemos, por ejemplo, ahorita que nos estaban hablando de las certificaciones. Entonces tenemos unos, por ejemplo, de bajo costo, pero pues no va a tener una certificación para áreas clasificadas o certificación marina. Y tenemos los mismos, digamos que si estamos hablando de switches no administrables, los tenemos con o sin certificaciones, dependiendo pues el tipo de industria al que estemos participando. Vale. Continuando, pues tenemos todo el tema de seguridad, como Pedro lo decía, pues es un factor clave, digamos que no a todas las plantas, todos los ingenieros, pues
les da como seguridad que cualquier persona venga y se conecte al proceso, digamos que cuando estamos haciendo accesos remotos a través de VPNs, pues está siempre está esa intranquilidad ante el operario. Entonces manejamos routers de seguridad con firmware, por ejemplo, para garantizar una seguridad de más nivel al que está en la planta. También, pues, como estamos hablando que la interconectividad entre todos los equipos, entonces podemos encontrar procesos con diferentes redes LAN. Entonces, podemos manejar este tipo de router para hacer la integración y la comunicación de una red a otra. Generalmente, digamos que a veces en las industrias, los de gestión o, por ejemplo, en toda la parte de producción y de mantenimiento tiene una red, pero ya la de gerencia tiene otra red, otro segmento de red diferente. Entonces, digamos que para hacer integración de todo el proceso, podemos utilizar estos robots. También como estamos hablando en Industria 4.0, todo lo que es IoT, el envío de datos, digamos que toda la información que sale del controlador, que sale del gateway, que sale de los PCs industriales, pues muchas veces tenemos que llevarlos a sistemas cloud y pues vamos a necesitar de conexiones de Internet. Entonces hay procesos, por ejemplo, en todo lo que son en campo, en pozos petroleros, por ejemplo, que no tenemos una conexión tan fácil de internet cableada. Entonces tenemos router con conexión, o bueno, con comunicación 4G, simplemente le inserto una SIM card y ya el proceso tiene internet, pues para hacer toda la transmisión de los datos a sistemas cloud, por ejemplo. Y otra de las características de estos routers es que podemos hacer VPNs, es decir, podemos acceder remotamente a los dispositivos que estén en planta y ver qué están pasando. Entonces, por ejemplo, estos equipos han cogido fuerza después o durante también de la pandemia, debido a que, por ejemplo, ya entrar a una planta, o bueno, ahorita que estábamos saliendo de la cuarentena, pues todos los protocolos de bioseguridad, no es tan fácil conceder un acceso y, por ejemplo, necesitemos actualizar un firmware o que está fallando y muchas veces es alguna falla en el programa o hay que agregar una nueva receta en la programación, pues ingresar a planta era muy tedioso o transportarnos, digamos que si las oficinas del ingeniero están en Bogotá y la planta está en Cartagena, pues todo el tema de transporte, todo el tema de los viáticos, pues muchas veces encarece la solución. Entonces, con la instalación de un equipo de estos, podemos llegar a acceder remotamente a los dispositivos, actualizar el firmware, ver lo que está pasando, si tengo alguna cámara instalada en el proceso, pues monitorear, hacer algún tipo de comando. Entonces podemos hacerlo a través de nuestra plataforma Ulink o VPNs genéricas como OpenVPN o IPsec. Y también tenemos todo lo que son equipos de transmisión inalámbrica. Entonces, también hay procesos, por ejemplo, que no es muy óptimo mandar un cable físico como tal para la comunicación de los equipos, o de pronto que por la distancia también sea engorroso. Entonces manejamos equipos de transmisión inalámbrica que me van a transmitir información de un punto a otro vía wireless. Entonces podemos tener equipos configurados como access point, es decir, generadores de una red Wi-Fi, y clientes, equipos configurados en modo clientes, que simplemente son los que se van a conectar a esa red Wi-Fi para hacer la intercomunicación de los dispositivos. Bueno, entonces, Cami, como lo venía hablando anteriormente con nuestro router, manejamos todo el tema de mantenimiento remoto, es decir, acceder remotamente a un dispositivo o a unos dispositivos. Entonces, en este caso, se hace a través de nuestro router y a través de una plataforma que nosotros manejamos, que es la plataforma Ulink. Podemos acceder remotamente a todos los dispositivos. Es muy fácil, sencilla, no necesitamos tener conocimientos de IT, que muchas veces esto es lo que nos para al momento de hacer una configuración. Si, por ejemplo, es un ingeniero de mantenimiento, pues no va a tener todos los conocimientos en redes o en sistemas IT para hacer este tipo de VPNs. Entonces nos ayuda para todas esas personas que no tengamos esos conocimientos y poder monitorear desde nuestro computador si estamos en la oficina o si estamos hoy en teletrabajo o si estamos en algún viaje, digamos en alguna conferencia y falló algún equipo en el otro lado, en otra planta, pues poder acceder remotamente a los dispositivos. Esta plataforma pues al día de hoy es gratuita,
Se espera que al finalizar este año alguna parte o algunas prestaciones tengan licencia. De todas maneras, pues por la compra y la activación de un router en la cuenta de cada uno en un grupo de cuentas, pues vamos a tener un año gratuito con todas las prestaciones que nos permite hoy en día la plataforma. También, como estamos hablando, como le venía diciendo, que ya no tenemos que concentrar toda la información en un punto, sino tenemos diferentes centros o diferentes puntos de captación de información. Entonces, manejamos también soluciones con IP65, que digamos que son este tipo de cajas o digamos que gabinetes pequeños, en donde vamos a tener la integración de sistemas RTU, sistemas de control, fuentes de alimentación, gateway, lo que se requiera para recolectar la información y enviarla. Entonces simplemente pues son configurables dependiendo de lo que se necesitan. Vamos a optimizar en todo el tema de cableado. Ya pueden venir prefabricadas si se requieren desde fábrica. Como tal, tenemos todos estos temas de pasacables, que es lo que nos va a garantizar la entrada correcta del cable y el grado de protección IP65. Entonces, digamos que aquí podemos tener en la misma caja o tener cajas independientes con fuentes de alimentación, sistemas de adquisición de entradas y salidas, todo lo que son RTUs, o también sistemas de control con las RTUs, gateway, router, Wi-Fi. También tenemos este tipo de soluciones. Y finalizando en esta etapa, vamos a encontrar todo lo que es análisis de datos y lógica de negocios. Es decir, después de haber hecho la adquisición de datos, procesamiento y comunicación de datos, pues ya nos queda identificar qué vamos a hacer con esos datos, si de pronto un dato me representa una anomalía o si un dato me representa un consumo de más de algún proceso. Entonces, ¿para qué me sirve como tal tener este tipo de software que ya no son equipos, son software como tal? Entonces, pues lo más, digamos que vamos a encontrarnos es todo lo que es detección de anomalías, identificación de las mismas, todo lo que es mantenimiento predictivo, también todo el tema de calidad y pues aumento de la producción y eficiencia energética. Entonces, para cada uno de estos procesos, pues vamos a contar con diferentes tipos de software. El primero que encontramos es el Ucred Resma, es un software que básicamente se enfoca en todo lo que es gestión de energía. Entonces tenemos todo lo que son los medidores de la planta, ya sean de la marca Westmüller o de otras marcas. El software los reconoce y los integra y podemos hacer reportes, historiales, ver tendencias de qué es lo que está pasando con el consumo como tal de la máquina o del proceso. No simplemente, digamos que en este caso de energía, también el software pues está enfocado también a todo lo que es gestión de activos. Digamos que si yo tengo un consumo, no sé, de algún flujo o de algún tipo de aire, bueno, de algún tipo de gas, pues también yo puedo ir analizando estos datos, estos consumos como tal en este software. Cumple pues bajo todas las normativas, la ISO 50001. ¿Alguien iba a hablar? No, era complementar que normalmente cuando hablamos de gestión energética nos vamos a energía eléctrica, pero cuando vemos un proceso industrial, las pérdidas por energía eléctrica es una parte, pero mucha energía se pierde por vapor o temperatura. O en este caso, el software puede incluir toda la medición del proceso. O sea, incluye las pérdidas a nivel general. Por eso Omar mencionaba que no solo va enfocado a eficiencia energética de la energía eléctrica. Era simplemente Omar para hacer esa aclaración. Dale, gracias, Pedro. Entonces, pues podemos hacer el análisis de todos pues, los parámetros, los consumos de la planta, del proceso, y generar reportes, también alarmas, tendencias, y pues nos va a ir aumentando la eficiencia del proceso. Entonces podemos tener el RESMA como tal en web.
es decir, almacenado en un sistema cloud, o el RESMA ya como tal almacenado en un servidor local, dependiendo pues la necesidad y la facilidad del cliente. Podemos también hacer todo el tema de la adquisición de datos para el cálculo de los KPIs sin ningún problema. Monitorear envío y generar dashboard. Es decir, yo no necesito, por ejemplo, el mismo dashboard del controlador, sino crear un propio dashboard en el RESMA y tener la visualización del proceso de los consumos de energía, por ejemplo. ¿Listo? También manejamos otro tipo de software, en este caso todo lo que es Machine Learning. Entonces manejamos todo lo que es para análisis industrial, que son pues va más enfocado a todo lo que es mantenimiento predictivo, eficiencia de la calidad, todo lo que es detección temprana de anomalías. Entonces, pues como lo hemos venido hablando, se recolectan los datos y pues a través ya sea de bases de datos o protocolos de comunicación, entonces en este caso un Mongo de una base de datos o con protocolos ya de industria 4.0 como OPC o A, les vamos a ir alimentando este software. Entonces sacamos toda la información con todos los equipos que hemos venido hablando anteriormente. Vamos alimentando como tal los diferentes modelos, pero pues antes de alimentar este modelo, tenemos también un software para generación de esos modelos, en donde yo voy a ir calculando matemáticamente las fórmulas o lo que se requiera para detectar si hay una anomalía o no. Digamos que la temperatura 1 por el coeficiente de alguna presión o de algún pH, pues va a ser crítico en un proceso, entonces yo le indico, yo tengo que indicarle eso como tal al software, y en base a eso ya las diferentes fórmulas matemáticas o diferentes ecuaciones que intervienen en el proceso, pues yo voy a generar diferentes modelos. Entonces, cada uno de esos modelos, pues me va a generar ciertas curvas y en esas curvas, cuando vamos a encontrar picos, si lo alcanzan a ver en, en este cuadro de aquí que se ve pequeño, que tenemos como un color verde y rojo, en lo rojo es porque yo le he indicado al software que esos picos o esos valles son anomalías, son fallas en el proceso. Entonces, a medida que el software va recibiendo alimentación, pues ya cuando se presente un pico de esos, pues va a detectar que es una anomalía y va a generar algún tipo de alarma. Entonces, pues dependiendo de los diferentes modelos, pues vamos a tener modelos con cierto grado de exactitud o de éxito. Entonces ya en base al modelo que se ha seleccionado, simplemente se corre y es algo cíclico en donde me va generando alarmas en base que se va alimentando como tal el modelo. Entonces digamos acá ya lo vemos un poco más grande. José Miguel Marca, una pregunta de si el software se puede conectar con PAC 3200. No te entendí, Pedro, ¿cómo? José Miguel José Miguel Carrascal pregunta que si el software se puede conectar con los PAC 3200, estos son creo que los de Siemens. Sí, ¿qué Sí, en este protocolo? caso, Sería por OPC. OPC, sí, exacto. O sea, en este caso no es indiferente para nosotros si viene desde un controlador de nosotros, de un PC industrial, del tipo de control que se requiera, pero pues sí, el software tiene ciertos parámetros para la adquisición de datos, en este caso ya sea por una base de datos Mongo o por protocolo OPC. Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso vemos cómo es el análisis, no hay que tener tampoco grandes conocimientos en todo lo que es data science. Entonces, simplemente si nosotros conocemos el proceso, sabemos que cuando hay una subida, por ejemplo, de temperatura que me genera también una subida o bueno, una disminución, por ejemplo, en los RPMs, pues ya sabemos que es crítico para el proceso, se lo enseñamos al sistema, al modelo, y ya él va haciendo un autoaprendizaje con con todos los datos que se le van dando y la información que se le va suministrando. En este caso es nuestro software para todo lo que es mantenimiento predictivo. Entonces, finalmente, ¿por qué Webmuller? Entonces, gracias a todo lo que hemos visto en la presentación, pues ustedes que consideran que sí somos su mejor aliado para la industria 4.0,
Entonces, acá está la solución. Somos aliados en todo lo que es Industria 4.0 con Webmuller, básicamente porque estamos aportando en cada una de las etapas del proceso de industria o de IoT industrial, en la adquisición de datos, en el procesamiento de datos, en la comunicación de los mismos y finalmente en los procesos de datos. Entonces, en cada uno estamos ayudando y tenemos nuevas tecnologías que están saliendo. Por ejemplo, todo ya vamos a sacar a finales de este año, se estima, por ejemplo, nuestro propio sistema cloud para hacer todo el almacenamiento de datos, así tipo Azure o Amazon, y generar dashboard, historiales, por ejemplo, y también generar alarmas de los procesos que, digamos, de las variables que están fuera de los rangos que hemos configurado. Entonces, cosas como esas estamos haciendo hoy en día. También, por ejemplo, estamos innovando o bueno, estamos en el desarrollo de equipos que muchas veces nos preguntan, por ejemplo, en la parte de comunicación, un equipo que me genere Wi-Fi a partir, por ejemplo, de una red 4G, porque pues hoy en día no lo tenemos, entonces pues también estamos abarcando en este sistema de equipos. Por ejemplo, también vamos a sacar en el tema de comunicación, pues como también tenemos que, o bueno, las industrias de generación de energía, todo este tema también pues abarcar a Industria 4.0, entonces tenemos todo lo que son switches que cumplen normativas de, se me fue la palabra, pero ¿te acuerdas la normativa Sí, normalmente del switch? cuando se hacen sistemas de control eh, para sistemas eléctricos, eh, no recuerdo la norma, Omar, creo que es la IS 3, no recuerdo, la verdad no recuerdo bien la norma, de pronto estaría equivocado decirles una, pero es la normativa para sistemas de control que utilicen para energía. No, Exacto. Bueno, al caso las que vamos debiendo. Si alguno se interesa, por ejemplo, en todo lo que son switches para comunicación en subestaciones eléctricas, nos escriben, nos preguntan que muy pronto los vamos a tener. Entonces, pues estamos participando en cada una de las etapas, como lo podemos ver. Entonces, básicamente, esa es la presentación de todas las soluciones que tenemos en Industria 4.0. Bueno, no sé si hay preguntas adicionales, si les gustaría de pronto ahondar en algún producto en es específico. la IS 61850. Ah, ya lo Y dijeron es, ahí, Samuel. Gracias, Samuel. Así es. bueno, no sé si, pero, bueno, ¿hay alguna otra duda en el chat? No, hasta el momento no hay dudas. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias a Proeléctrico por darnos el espacio. Omar, muchas gracias siempre por tu apoyo. Eh, ya saben que Weissmuller no es una empresa de Bornas, aunque mucho por el tema de Bornas. Ya ven que vamos muchísimo, muchísimo más allá en el tema de conectividad. Tenemos desarrollos que hemos realizado a nivel mundial en diferentes partes pues, de América Latina y obviamente también de Europa, donde hay soluciones de industria 4.0 muy interesantes que pueden aplicarse también a los procesos industriales locales en Colombia. En Colombia nos hace falta, aún nos hace falta conocer un poco más sobre este tipo de soluciones. Cuenten con Weissmuller para, para ayudarlos a desarrollar este tipo de soluciones para su industria. Si necesitan mejorar sus procesos, si necesitan también tener una mejor eficiencia, optimizar también sus procesos, con nosotros pueden tener una muy buena solución. Proeléctrico es uno de nuestros canales también aliados a nivel nacional eh, y obviamente pues nosotros podemos prestar el apoyo directamente en compañía con ellos.
Así es. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Omar, por la participación. Gracias a nuestros clientes por seguir conectados con nosotros. Vamos a pasar a una parte muy chévere, que es la parte del tema de los concursos. Para eso voy a invitar a la encargada de marketing, Miriam. Gracias, Javier.